Listo, muy buenos días a todos, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de donde se encuentren. Bienvenidos a nuestro webinario de RE/MAX University Latam, trabajando desde casa. Hoy tenemos un gran invitado, nuestro amigo Ariel Champanier, broker owner de RE/MAX Premium en Buenos Aires, Argentina, quien muchos de ustedes conocen, lo han escuchado, lo han visto en otros webinarios también. Y sin más, los dejo con Ariel para arrancar porque ya estamos un poquito demorados. Así que Ariel, es todo tuyo el webinario. Muchísimas gracias. Gracias, Gus. Primero, gracias por la oportunidad de poder utilizar la plataforma de RE/MAX University. Gracias a todos los que están en Instagram también. Y, a ver, lo primero que quiero decir, viendo tanta expectativa, ¿no?, que hay, es que yo no soy un experto en finanzas. Lo que soy es un estudioso y soy un respetuoso del dinero. O sea, respeto mucho al dinero, básicamente. ¿Cómo lo respeto? Cuidándolo. Cuando yo arranqué, siempre cuento esta historia para empezar, que está bueno para todas las etapas, pero especialmente para los que son más nuevos en esto. Cuando yo arranqué como agente inmobiliario, bueno, todo el mundo sabe que yo arranqué de muy abajo en esto, y bueno, obviamente lo primero fue trabajar para cubrir mis gastos. Yo en esa época más o menos necesitaba entre 1.500 y 1.800 dólares en Estados Unidos al mes para vivir. Y cuando me empezó a ir bien, y por ahí ya ganaba más de lo que necesitaba para vivir, no fui cambiando enormemente mi nivel de vida. O sea, no sé, la época que ganaba 5.000 dólares al mes, por ahí gastaba 2.500, pero no gastaba 4.000 o 5.000. La época, no sé, que me fue mejor, que por ahí ganaba 8.000 dólares al mes, vivía con 3.500, 3.500. Cuando mejor me iba, que fue el momento de más esplendor, por ahí ganaba, no sé, 15.000, 20.000 dólares al mes, vivía con 5, con 4.500, 5.000 dólares. No, podría haber vivido con 15.000 dólares y era una vida de lujo total, pero no tenía el más mínimo sentido, porque iba a empezar a gastar en cosas que no las necesitaba. Y aparte en mi cabeza siempre estuvo esto del hecho de que el dinero empiece a trabajar para mí. Entonces, es muy importante, para empezar, esto de decir, no tengo que gastar todo lo que me ingresa. Siempre que uno ya tiene un buen pasar, obviamente el que está justo no tiene opción, pero digamos, en el caso que uno ya empieza a tener opción. Entonces, ¿cuánto de lo que me ingresa es lo que voy a usar para vivir? Y cuando empecé a utilizar lo que me sobraba para reinvertirlo, y principalmente, les voy a decir, principalmente también siempre separé una buena cantidad de efectivo para dormir tranquilo, para situaciones como esta, como la que estamos viviendo hoy. Yo me vengo preparando hace 20 años para situaciones como la que estamos viviendo hoy. Entonces, podría haber vivido mucho mejor, con mucho más lujo, hacer inversiones muchísimo más arriesgadas de las que hice, sí, sí. Quizás hoy estaría en una mucha mejor posición económica en la que estoy, pero prefiero estar como estoy hoy, donde estoy tranquilo ante esta adversidad que estamos viviendo todos, donde puedo dormir tranquilo en la noche, donde puedo apoyar la cabeza en la almohada y seguir, básicamente. Así que eso es lo primero. El primer concepto, que para mí la vida no se trata de una carrera contra el dinero. O sea, creo que no venimos al mundo, creo yo, a ver cuánto dinero hace cada uno. No. El dinero nos sirve para un montón de cosas nobles, pero yo creo que no es una cosa en la que tenemos que estar pensando todo el tiempo. O sea, y habla una persona que me gusta y pienso mucho, pero trato de cada vez menos, porque se te va la vida. Lo importante es empezar a ser ordenado y prolijo, principalmente. Entonces, esto
Ahí está. Del dinero trabajando para mí o yo trabajando para el dinero, ¿no? Básicamente, uno lo que tiene que pensar es qué pasa si el día de mañana uno no puede trabajar más. Ya no hablemos de uno no querer trabajar más. Hablemos de que el día de mañana uno no puede trabajar más, por lo que sea. Por una enfermedad o por X cuestión. ¿En qué situación está? Entonces, esto fue una de las cosas que yo me puse a pensar de chico. Y dije, yo cuando llegue a los 40 o a los 50 años, tengo que tener la posibilidad que eventualmente, si no puedo trabajar, tengo que tener ingresos. Entonces, yo puedo elegir, básicamente. Y nunca es tarde, esto es importante, nunca es tarde para comenzar en esto. Porque quizás hay gente que ya es más grande viendo esto y dice, ya está edad. No, nunca es tarde para comenzar en esto. Entonces, es importante el concepto que el dinero trabaje para mí. Trabaje para mí. Y la primera cuestión para que el dinero trabaje para mí es respetarlo, básicamente. Beneficios de la administración financiera y de la prosperidad económica. Estos son míos, personales, pero está bueno también que cada uno tenga su para qué en esto, ¿no? O sea, el sentido de la educación financiera. Primero, libertad de elecciones. Puedo elegir dónde vivo, no sé, mañana me quiero ir a Estados Unidos, puedo elegirlo, mañana me quiero quedar en Argentina, puedo elegirlo. Tengo libertad de elección a dónde me quiero mover. Me permite tomar decisiones más sanas, claramente. Yo siempre digo, cuando uno no, digamos, toma decisiones que no están tan emparentadas con lo material, son decisiones más sanas. Le puedo dar una mejor educación a mis hijos, puedo elegir a qué colegio los mando, qué tipo de educación quiero que tomen. Esto también es muy importante, puedo ayudar al prójimo. Yo tengo la posibilidad, y bueno, lo he hecho muchas veces, de por ahí ayudar a alguien cuando están en cierta situación de apremio, y puedo tener previsibilidad, puedo proyectar. Y yo no tengo una situación económica bien administrada, lo que tengo es un problema, básicamente. Estoy siempre apagando incendios. Soy un bombero. Esto es un poquitito, algunos de mis beneficios, cada uno puede evaluar los suyos. El error más frecuente de un agente inmobiliario. El primero de todos, el agente inmobiliario sabe cuándo está cobrando la comisión, pero no sabe cuándo va a cobrar la siguiente. Y muchas veces vive en base a ese ingreso. Y hoy yo cerré un negocio y no sé mañana si voy a volver a cerrar otro o dentro de 2 meses. Entonces no puedo gastarme todo lo que me ingresa de esa comisión. Por eso tengo que tener previsibilidad. Otro error que yo noto es que no proyectan, no se preparan para etapas de crisis, entonces no tienen liquidez. Pero no tienen liquidez porque muchas veces gastan en cosas que no necesitan. A veces yo veo gente que por ahí, no sé, se compró el mejor par de zapatos y no invirtió en un curso que le va a mejorar su negocio. Ahora vamos a ver más adelante lo que es para mí una inversión y lo que es un gasto. Es muy importante que las personas sepan qué es inversión y qué es gasto. Y después, esto que digo de hacer malas inversiones. Pero creo que lo principal es no tener un presupuesto de lo que son gastos personales y gastos o inversiones del negocio, y vivir siempre, como digo, apagando incendios. Entonces, otra cosa importante es saber que no se puede vivir eternamente en déficit. ¿Cuál es el problema que tenemos en Argentina? Es que es un país que históricamente gasta más de lo que le ingresa. Por eso que cada una determinada cantidad de años el país se presenta en default. Mientras no se solucione esto, siempre vamos a estar en el mismo problema, es interminable el problema. ¿Por qué? Porque entran 10 pesos y gasta 30. Y vos podés pedir préstamos, pero en un momento no te prestan más. Entonces, cada uno en su vida personal tiene que saber que si necesita 10 pesos para vivir, no puede gastar 12.
si no le entran esos 12. Si a mí me entran 10 pesos, yo tengo que acomodar mi economía a esos 10 pesos. No puedo darme una vida de lujo gastando 20, porque obviamente, repito, en algún momento me voy a fundir. Y ese es el gran problema de la mayoría de las empresas. No tienen previsibilidad y gastan pensando que les va a entrar. Pero ¿qué pasa si no entra? El agente inmobiliario es lo mismo, a veces gasta de más pensando que le va a entrar. ¿Y qué pasa si no entra? Entonces, genera obviamente un problema. Entonces, lo principal es, en este caso, no podemos vivir de déficit. Tenemos que tener una proyección de acuerdo a nuestros ingresos. ¿Por qué es importante conocer mis finanzas? Yo sé que hay mucha gente que no le gustan los números, que le escapa, que le da terror, que dice, no, de esto yo no sé. Bueno, chicos, háganse cargo, hagámonos cargo. Las finanzas es una de las patas más importantes de cualquier empresa y cualquier agente inmobiliario. Entonces, no conocer mis finanzas es como jamás visitar al médico. Imagínense esa situación. Durante 10 años no voy al médico, durante 5 años no voy al médico. Claramente puedo estar enfermo y ni me enteré. Y a veces esa enfermedad es tarde para curarla. Entonces, tengamos la gimnasia de visitar al médico constantemente en la parte financiera. ¿Cómo lo visito? Sabiendo de finanzas. Y si yo no sé, tener a alguien que me asesore, básicamente. Vamos a la parte de lo que es el presupuesto. ¿Qué tener en cuenta al momento de armar un presupuesto? Llevar registro de gastos personales y gastos del negocio. Yo en el negocio hablo más de inversión que de gasto, porque generalmente las cosas que yo invierto en el negocio, la mayoría me va a volver. Entonces, lo que vuelve no es un gasto. Gasto es lo que se pierde, básicamente. Entonces, datos de todas las operaciones, cuánto es mi comisión promedio, cuánto es mi ingreso neto por operación, cuánto es el porcentaje de negocios compartidos, entonces yo puedo proyectar un poquitito mi año, cuánto es mi ticket promedio, es muy importante saber cuál es el ticket promedio de venta, los gastos que incurro en cada operación, justamente para poder tener el ingreso neto, gastos del negocio, y al final, lo más importante de todo, que es el porcentaje de rentabilidad sobre la facturación realizada. Entonces, repasemos el concepto. Inversión es todo lo que vuelve. Gasto es todo lo que no vuelve. Si yo me compro una computadora, les voy a dar un ejemplo más claro imposible. Si yo me compro una computadora para ocio, es un gasto. Si yo me compro una computadora, la misma computadora, para trabajar, porque me va a servir para mejorar mi negocio, es una inversión, que la tengo que depreciar en una determinada cantidad de tiempo. Entonces es clave que ustedes puedan separar gasto de inversión. O sea, la misma computadora, repito, puede ser una inversión o puede ser un gasto, de acuerdo a cuál sea el uso que uno le dé. Les repaso. Perdón, alguien me llamó. Les repaso cuáles son para mí algunas de las inversiones, seguramente alguna falta, pero las inversiones principales de un agente inmobiliario, ¿no? Inversión, estamos hablando, no gasto. Eventos, tanto eventos de la marca como eventos personales, eventos del mercado, etcétera, etcétera, el asistir a esos eventos o armar eventos. El fee de oficina es una inversión, es como para el que tiene una inmobiliaria el alquiler, lo necesita porque si no, no puede operar. Almuerzos con clientes o con colegas, todo eso es una inversión porque siempre algo vuelve de todo eso. Acciones de marketing, todo lo que tiene que ver con la inversión
publicitar propiedades, publicitarme a mí como empresario inmobiliario, carteles, todo lo que tiene que ver con el negocio en sí. Todo eso es inversión, básicamente. Incluso hasta el auto es inversión si yo lo uso para trabajar, porque lo necesito y mejora mi negocio. Así que es importante que cada uno sepa diferenciar qué es gasto y qué es inversión, básicamente. ¿Saben cuál es el gasto mayor que realiza un agente inmobiliario desde mi punto de vista? Esto quizás, no sé si muchos lo han pensado. Este es el gasto mayor que realiza un agente inmobiliario, porque esto sí no vuelve. Tomar propiedades fuera de valor de mercado en las cuales el propietario no está dispuesto a rebajar el precio, ese es el gasto mayor de un agente inmobiliario. Ahí es donde más dinero se va. En la Argentina, una propiedad mal tomada nos puede costar desde 200 a varios miles de dólares. 200 si no hago nada prácticamente. Pero si la tengo que ir a mostrar un montón de veces, invertir en el transporte, en gasolina, etcétera, etcétera, cuesta un montón de dinero. Entonces, ese es el gasto mayor, les diría, de un agente inmobiliario hoy. ¿Y cómo se calcula la rentabilidad de un agente inmobiliario? Lo que tienen que hacer es el ingreso bruto, tienen que ahí calcular cuál es el porcentaje de acuerdo en el esquema en que cada uno esté, de ahí deducen toda la inversión y todo el gasto que tuvieron en el negocio, les va a dar un resultado neto, ese resultado neto lo dividen por la comisión, y ahí les va a dar el porcentaje de rentabilidad del negocio en todo el año o eventualmente de cada operación. Ahí les voy a dar un ejemplo de rentabilidad. Supongamos que un agente facturó $100.000 en el año en comisiones. Estamos hablando de algo, un buen agente, pero no de los mejores, pero un buen agente. En el caso que esté en el sistema puro en Argentina, que la mayoría de los que facturen eso deberían estar en ese esquema, les quedarían $80.000 brutos. De ahí hay que descontar un fee anual aproximadamente de $9.000, eventos que pueden realizar, que unos $2.500, inversión en clientes puse $4.000, portales, marketing le agregué unos $7.200 y después puse $5.000 más de gastos varios. O sea, fui generoso en cuanto a la inversión y los gastos, no es que puse poquito. O sea que tuvieron $27.700 de gastos, con lo cual les quedó $52.300 de su facturación, que me da una rentabilidad de un 52,30%. Un 52% en un negocio es una excelente rentabilidad, Normalmente las empresas, depende del rubro, pero tienen rentabilidades del 5 al 10, 12, 15, 20%. O sea que si uno como agente tiene un 50% de rentabilidad, es una rentabilidad enorme, gigante. Obviamente que a esto hay que deducirle impuestos, que es lo único que no está calculado. Pero acá tienen un buen ejemplo de cómo calcular su rentabilidad. Algunas opciones. Vamos al caso donde ya empezamos a tener un poquito de dinero y nos animamos a hacer las primeras inversiones. Algunas opciones de inversión: negocios financieros, que tienen que ver con la bolsa, básicamente, fondos mutuos, bonos, un montón de opciones de inversión que hoy es donde está más caído todo, porque fue lo que más se dañó con toda esta crisis del coronavirus. Tenemos préstamos hipotecarios, donde uno presta dinero a una persona que quiera comprar o remodelar una propiedad. Emprendimientos inmobiliarios, donde uno compra una propiedad desde el pozo. Compra-venta de propiedades. Y después, lo último, propiedades para renta. Todo lo que tiene que ver con la rentabilidad, cuando uno busca mayor rentabilidad, generalmente, obviamente, tiene mayor riesgo. Y hay riesgo que está bien tomarlo y riesgo que por ahí no. Les diría negocios financieros,
hoy es muy baja la rentabilidad, muy baja. En préstamos hipotecarios tienen que calcular aproximadamente un 9%, perdón, ahí está, ahí va. Un 9% aproximadamente, después de deducir gastos, todo lo que tiene que ver con préstamos hipotecarios. Emprendimientos inmobiliarios, y hoy en Argentina, hablo de Argentina, ¿no? Porque es lo que conozco, tenemos que calcular 8, 10% anual haciendo un muy buen negocio, incluso menos también. Compraventa de propiedades, y este es un negocio que por ahí no es pasivo, porque acá me tengo que ocupar. Entonces por ahí la rentabilidad es un poquito mayor, pero también en Argentina hoy tenemos el impuesto del 15% entre la compra y la venta, que hace que el negocio no sea tan atractivo como era antes. Entonces hay que tener muy en cuenta eso. Y después propiedades para renta, hoy va en Argentina del 2 al 5, 6%, dependiendo. Para recibir el 6% tengo que haber comprado muy bien la propiedad, y generalmente tiene que ser en un barrio donde no haya, digamos, no sea un barrio de clase alta o media alta, porque ahí generalmente es donde menos rentabilidad va a haber. En todo el mundo pasa esto. Generalmente en los barrios de clase más bajas es donde mayor rentabilidad van a obtener. Algunas cosas que tienen que tener en cuenta, ¿no? En el momento de una inversión, porque esto no se los dice nadie cuando les va a vender algo. Los impuestos, en el caso de las propiedades, la vacancia, gastos inesperados, porque se rompen cosas en las propiedades, o incluso en lo que tiene que ver con toda la inversión financiera, a veces pasa que hay gastos que uno no les esperaba. El ingreso y el egreso en la inversión también, ¿no? O sea, cuando un banco te llama para ofrecerte, no sé, un bono X que te van a pagar tanto, después tenés gastos de ingresos y egresos porque te cobran comisión. Cuando compras y vendes una acción en la bolsa, tenés gastos de ingreso y gastos de egreso, y todo eso no te lo dicen generalmente. Entonces, tenés que tenerlo en cuenta. Después, lo último, la liquidez. O sea, los negocios financieros lo que tienen es liquidez, básicamente, porque cuando querés salir, salís. La diferencia está que son mucho más fluctuantes. Cuando vos compras una propiedad, generalmente el valor de tu propiedad va a variar mucho menos que cuando compres una acción en la bolsa. La acción en la bolsa es una montaña rusa, y más en estos momentos. Entonces, va a fluctuar mucho más. Cuando vos compras una propiedad, aún en momentos de recesión, baja mucho menos de lo que baja una acción en la bolsa. Eso son algunas de las cosas que uno tiene que tener en cuenta. Bien, otros elementos a tener en cuenta. ¿Cuántos meses de ahorro debería tener un agente inmobiliario? Esto lo vengo charlando bastante. Yo les digo que se tienen que preparar mínimo, pero mínimo, que es poco, pero mínimo, para tener 6 meses de ahorro en el caso que no puedan producir nada por 6 meses. Pero les diría que lo ideal es apuntar a 12 meses sin tener ingresos. Ese es el número ideal. Educarse, la educación es fundamental. Hay un montón de libros que pueden leer para educarse financieramente. Acá yo tengo uno que es de los mejorcitos que leí, de Tony Robbins, que se llama Poder sin Límites. Está muy bueno, que habla mucho de todo el tema de las inversiones. Los básicos son los de Robert Kiyosaki, están recontra trillados para mí. A mí no me gusta Kiyosaki. Para mí no es alguien al que yo sigo, no me gusta ni cómo habla, ni lo que dice. Pero bueno, hay gente que le sirve, obviamente, es muy conocido en el mundo y tiene un montón de bestsellers. Pero no, quizás de Kiyosaki el único libro que les podría recomendar es El cuadrante de flujo de dinero, para que ustedes sepan dónde ubicarse, pero no más que eso. Trabajar con un presupuesto anual, esto es clave. El trabajo con un presupuesto anual es fundamental. Repito, armate un presupuesto personal y un presupuesto laboral para saber también cuánto tenés que producir, ¿no? Cuando vas a poner tu objetivo anual de facturación, también tenés que contar lo mínimo que necesitas facturar para poder estar en este negocio. Trabajar con objetivos a corto, mediano y largo plazo.
Yo cuando empecé a tener ingresos pasivos, ¿qué es un ingreso pasivo? Un ingreso que no requiere tiempo, básicamente. Un alquiler es un ingreso pasivo. Una hipoteca, o sea, hacer un préstamo hipotecario es un ingreso pasivo porque no requiere de mi tiempo. Comprar una propiedad en un emprendimiento inmobiliario es un ingreso pasivo a futuro porque no requiere tampoco de mi tiempo. Entonces, cuando yo arranqué a tener ingresos pasivos, que el primer ingreso pasivo lo habré tenido a los 26, 27 años, arranqué con muy poquito. O sea, mi primer renta, si no recuerdo mal, eran creo que $150 al mes. No arranqué con mucho, pero lo primordial es a empezar. No quieran empezar teniendo una renta de $2.000 por mes. Está buenísimo, pero si no, no van a empezar más muchos. Entonces, empiecen con poco, aunque digan, y con estos $150 o con estos $200 no cubro nada, no importa, pero ya son $200 que trabajan para uno. Y son $200 menos que tengo que ir a buscar a fin de mes. Y el agente inmobiliario, cuando empieza a tener ingresos pasivos, trabaja mucho mejor. Cuando vos, en vez de necesitar $2.000 por mes que tenés que ir a buscar para pagar tu vida, y tenés que buscar 1.000 porque 1.000 ya los tenés, trabajas mucho mejor. Y ni hablar cuando lográs que tus ingresos pasivos superen tus gastos. Eso es la libertad financiera. Cuando vos lográs eso, trabajás muchísimo mejor todavía, porque tomás muchas mejores decisiones. Yo trabajé en su momento dependiendo de que si se cerraba una venta o no se cerraba otra venta, comía o no comía. Y es el peor escenario para trabajar, porque primero tenés unos nervios terribles. Y segundo, de alguna manera le trasladás tu necesidad al cliente. Y cuando el cliente nota que vos le estás trasladando tu necesidad, es cliente perdido. No tengan dudas. Así que trabajá con objetivos a corto, mediano y largo plazo. El efecto compuesto, el libro de Darren Hardy, que habla mucho de esto, o sea, por ahí no lo ves al principio esto de la inversión, pero en un momento explota. Entonces, por eso es importante empezar con algo y tener constancia. Ponerte un objetivo. Yo, por ejemplo, todos los años me pongo un objetivo personal de cómo quiero que crezcan mis ingresos pasivos, básicamente. Digo, bueno, ok, este año mis ingresos pasivos tienen que crecer tanto. Y lo vengo cumpliendo. Tengo una planilla donde, un Excel donde yo voy midiendo más o menos los próximos 5 y 10 años cómo quiero que sea mi ingreso pasivo. Bueno, todo generalmente lo que uno trabaja lo termina logrando, muchas cosas las termina logrando, pero lo importante es trabajarlas. Créditos. Esto también es importante. Hay créditos buenos y créditos malos. Si yo saco un crédito para irme al shopping a comprarme ropa, es un crédito malísimo. Si yo saco un crédito para comprarme un auto mejor, cuando ya tengo un auto que me sirve, es un crédito malísimo. Si yo saco un crédito para comprar una propiedad, es un buen crédito. Si yo saco un crédito para invertir en mi negocio, es un buen crédito. Por eso los créditos pueden ser buenos o malos de acuerdo a cuál sea el fin. Entonces es importante que identifiquemos. Si yo mi vida la apalanco con la tarjeta de crédito, es un crédito malísimo, porque el interés que me van a cobrar es gigantesco. Y hay gente que vive de la tarjeta de crédito. O sea, vive una vida de reyes que no la puede solventar. La solventa solamente porque todo el tiempo le va debiendo un poco más a la tarjeta de crédito. Yo en lo personal no uso la tarjeta de crédito. O sea, salvo para gastos del negocio en sí, que lo tengo que hacer, pero después en mi vida no soy anti tarjeta de crédito. Por lo menos en Argentina, no sé, en Estados Unidos quizás funcione diferente, pero en Argentina la tarjeta de crédito no existe porque tiene intereses que si no los pagas se vuelven en usura. Entonces, es importante administrarse bien en esto. Bien en esto. No le tengamos miedo a la palabra inversión. Puede pasar de que invertí una vez y me salió mal. ¿Y por esto voy a dejar de invertir? No, para nada, para nada. Yo, me ha pasado en mis comienzos de haber perdido todo el dinero de una inversión. Sin embargo, seguí invirtiendo. Comento esto porque me ha pasado con gente incluso de nuestra oficina que me dijo, yo en su momento, hace no sé, un montón de años,
invertí y perdí, entonces de ahí me dio miedo. No, no, chicos, es parte del aprendizaje. El problema es si yo me equivoco 2 veces en lo mismo. Yo en el año 2007, no, perdón, 2007, no me volví a Argentina, 2007, no, antes. 2004, 2005 había comprado propiedades en Estados Unidos en la época de la burbuja, donde claro, entraba con el 10%, pero yo no tenía el dinero para completarlo si pasaba cualquier cosa. Entonces cuando vino la parálisis y bajaron los precios 40%, lo que yo había puesto, ese 10% ya no valía nada. Y no podía seguir pagando la cuota en ese momento. Y terminé perdiendo todo. Porque yo dije, prefiero perder ahora todo lo que puse y no seguir endeudado y estar pagando todo el tiempo una cuota desde Argentina. Por eso también en las inversiones es importante saber perder. Porque el que no sabe perder va a perder mucho más. Esto grábenselo. Esta es otra de las enseñanzas que tuve personalmente en mi vida con errores míos. Aprender a perder, aprender a saber cuándo hay que retirarse de una inversión. Yo había puesto en ese momento, en otra inversión les hablo, con un montón de socios, había comprado un edificio enorme en Cape Coral, que es al oeste, perdón, de la Florida. Estado de la Florida, en Estados Unidos. Y yo en ese momento había puesto $50.000, que era muchísimo de mi capital. Era un montón, hoy es mucha plata, pero en ese momento era gran parte de mi capital. Y viene la burbuja inmobiliaria, explota todo y me piden 10.000 más. Y los puse. Y a los poquito tiempo me piden 10.000 más. Y en un momento dije, ¿sabes qué? Prefiero perder esos $60.000, que es un montón de plata, y trabajar para recuperarlos, que seguir poniendo plata en algo que no veo horizonte. Y fui sabio en ese momento, porque perdí los $60.000, pero si me quedaba en el negocio hubiese perdido $200.000. Entonces, es importante en algunos momentos saber perder. No está mal perder. El tema es si uno aprende de la pérdida. Básicamente para que no le vuelva a pasar. También analizar, después de esto también aprendí que en una inversión hay que analizar siempre cuál es el peor escenario. O sea, yo hoy me meto en una inversión inmobiliaria, ¿no? Yo generalmente cuando compro un departamento de pozo, siempre tengo el dinero para pagarlo en su totalidad. Yo no me meto en una inversión de pozo si no sé que eventualmente, si pasa algo que no puedo generar el dinero mensual para pagar la cuota, tengo el saldo, digamos, para poder afrontarlo. Bueno, entonces yo analizo mi peor escenario, ¿cuál es? Voy, lo pago y terminé. Entonces, cuando hagan una inversión siempre analicen cuál es su peor escenario. Y aprender del fracaso. El fracaso es la oportunidad de empezar de nuevo con más inteligencia. Básicamente es eso, aprender del fracaso. Yo aprendo mucho de mis errores. Y eso te vuelve más sabio, no te vuelve más tonto equivocarte. El problema, te vuelves más tonto si te equivocás 2 veces en lo mismo. Así que con esto termina la presentación y el mejor momento para comenzar es hoy mismo, en Pascuas. Así que ahora, Gus, si te parece, pasamos a la etapa de preguntas. Bueno, excelente. Muchísimas gracias, Ariel. Muy buenos los tips y los datos. Por acá, primera pregunta que me conseguí antes que estaba viendo el chat. Joanny Estrada, Joanny de Guatemala. ¿Cuánto es lo mínimo de rentabilidad que debería tener una oficina según tu experiencia? Una oficina, teniendo en cuenta los vaivenes del negocio, y que es un negocio en el que se mete mucha cabeza, mínimamente tendría que tener una rentabilidad del 18%, así como bajo. Bajo sería el 15%, yo te diría mínimo esperar el 18%. Fíjate, aquí alguien preguntaba, así como preguntándose, ¿cuántas empresas se prepararon para esta pandemia global? Yo me preparé, no sé el resto. No creo que muchas en el sentido de pandemia, pero las empresas y los individuos tienen que prepararse para situaciones de emergencia siempre. Por ejemplo, acá en Estados Unidos, todos los que son los asesores financieros siempre recomiendan a todas las personas que deben tener, de acuerdo a su presupuesto, reservas para emergencia de por lo menos 6 meses. Es decir, sí. Si tú eres empleado, por ejemplo, y te llegas a quedar sin empleo, ¿cómo sobrevives 6 meses hasta que consigues un nuevo empleo? Puedes tener suerte, de pronto te puede ir bien y consigues un empleo inmediatamente, pero puede ser que te tardes mucho en conseguir empleo. Entonces, ¿cómo sobrevivir los próximos 6 meses?
para que pagues tu hipoteca o tu renta, para que pagues el colegio de tus hijos, el supermercado, etcétera. Obvio que tienes que ajustar tus gastos, pero la idea es que uno siempre tiene que estar preparado por una emergencia, llámese pandemia o llámese Sí, sí, lo desempleo que o sea, no importa. llámese accidente o llámese enfermedad o llámese lo que sea. Entonces es una sana, ¿cómo se llama? Es un consejo muy sano desde el punto de vista financiero de que todos tenemos que estar siempre de alguna manera preparados para eso, ¿no? Y lo bueno del agente inmobiliario es que puede pasarle que esté varios meses sin tener ingresos, pero es un negocio que cuando le va bien a uno deja mucho, entonces por ahí esos 6 meses los puede recuperar rápido. En pocas industrias se da eso. Cuando mostraste la diapositiva que mostraba la rentabilidad de tu negocio, ¿te acuerdas que Ajá. salía tu porcentaje de venta más lo que invertías, ¿no? En las diferentes cosas. Alguien te pregunta si también tomabas en cuenta los gastos personales para sacar esa rentabilidad. No, eso está calculado cuál es la rentabilidad en mi negocio, no en lo personal. Exactamente. Necesito para vivir, va por, digamos, no tiene nada que ver con mi rentabilidad de negocio. Yo lo que tomé fue la inversión en el negocio para ver cuál es mi rentabilidad. A ver. Acá si querés, no sé, hay algunas preguntas que tengo en Instagram también. Ah, bueno, dale. Eh, ¿Cuál fue el peor error que cometiste y qué aprendiste? Y el peor error fue cuando invertía en inmuebles, pensar que siempre iban a seguir subiendo y haberme metido en inversiones en la cual dependía, digamos, era negocio solamente si el mercado iba para arriba. Entonces yo hoy cuando analizo una inversión inmobiliaria me tiene que cerrar, no importa para dónde vaya el mercado. No tengo que esperar que el mercado suba para que sea negocio. Tiene que ser negocio hoy, no a futuro. Y bueno, un montón de gente en Estados Unidos perdió todo justamente por eso, porque como el mercado iba siempre para arriba, decía, bueno, total compra, total va a seguir subiendo. Y los mercados en algún momento no suben más y empiezan a bajar. Entonces es importante que cuando uno analiza una inversión, tiene que cerrar desde el día en que la va a realizar, no a futuro. Los números tienen que cerrar y ser atractivos de ese día. Sí, te preguntan de nuevo los títulos de los libros que recomendaste. El cuadrante de flujo de dinero de Robert Kiyosaki y recomendé Poder sin Límites de Tony Robbins. Y también Dinero domina el juego de Tony Robbins. Tony Robbins me gusta mucho, lo sigo bastante. Tiene muy buenos tips. Y mencionaste también el efecto compuesto de El Darren efecto Hardy. compuesto de Darren Hardy es espectacular. Sí, Sí. Mira, aquí Kevin Valdez hace un comentario interesante, a ver cuál es tu opinión al respecto. Dice, pasa que Kiyosaki nos habla de una realidad latinoamericana donde los intereses son mucho más altos, tenemos un poder judicial deficiente, donde un precario puede quedarse por años, por ejemplo, un inquilino que se quede en una propiedad por años y no lo puedes desalojar, etcétera. Él habla más de una realidad norteamericana. Totalmente. Lo que habla Kiyosaki sirve poco y nada. En el libro Padre Rico, Padre Pobre, en el cuadrante de flujo de dinero, no. Ahí, por eso lo recomiendo ese. Porque ahí sí habla de las escalas donde cada uno se quiere ubicar, ¿no? Pero sí, lo que es Padre Rico, Padre Pobre está 100% volcado a un mercado con crédito, que no es lo que pasa en Latinoamérica generalmente. Obvio, pero entonces requiere que en el caso nuestro la gente tenga más Más capacidad de cash. ahorro también, ¿no? Y más control de los gastos. Yo creo que un poco efectos de esta pandemia, darnos cuenta de que muchas de las cosas que consideramos importantes realmente podemos prescindir de ellas. Deberíamos, si aprendemos la lección, ¿verdad? Para el futuro, ser más conscientes en dónde ponemos nuestro dinero, ¿no? Si lo gastamos Totalmente. o lo ahorramos o lo Algo que invertimos. aprendí en la vida que dice cash is the king. Exacto. Cash is La vida nos da golpes y de eso aprendemos. Muchos de ustedes tal vez son muy jóvenes y tal vez esta sea la primera vez que se enfrentan a una situación tan dura como esta, pero así como totalmente. Ariel contó que tuvo sus muchas dificultades al comienzo, yo he tenido dificultades también financieras a lo largo de mi vida en algún momento, y también uno aprende de esos golpes, ¿no? Fíjate, acá dice... alguien, Néstor González pregunta si tienes alguna planilla, programa o aplicación financiera que recomiendes. Yo uso Excel. Excel. Sí. Walter Cabrera dice, importante un dato que diste, la mayor rentabilidad no es en los barrios de clase media o alta. ¿Podrías explicar brevemente por qué? Porque vos cuando tenés un inmueble por ahí en barrios de clases más bajas, generalmente
tenés que lidiar con otro tipo de inconvenientes, por un lado, y también cuando los precios suben, por ahí es donde menos suben, digamos. Entonces, generalmente, eso se dan todo, o sea, tenés menos demanda en barrios de clases bajas también, porque todo el mundo quiere comprar en las mejores zonas, generalmente, o dentro del presupuesto que tiene, entonces siempre vas a obtener mejores rentabilidades. A ver, la cuestión es, en los barrios de clase baja o clase media baja, la proporción de la renta con el barrio de clase media alta no es tanta, es mucho más la proporción de la diferencia de valor, de precio, que la renta. Entonces, por eso se da que hay muchísima mayor rentabilidad en barrios de clase media baja que en barrios de clase media alta. Y aparte, generalmente, en los barrios de clase media alta, el mantenimiento de la propiedad es mucho más costoso también. Claro, o sea, en realidad el retorno a la inversión es similar, es lo que tú quieres decir, ya sea que estés en una propiedad de más alto precio que una propiedad de menor precio. Lo que pasa es que el riesgo es mucho más alto en una propiedad de alto precio porque ponte, por el mismo caso de lo que tú dices, de los costos de mantenimiento, costos de condominio, etcétera. Obviamente, si tú pasas 2-3 meses sin alquilar, entonces el costo También, sí. financiero es mucho más No, alto. pero generalmente la rentabilidad es el porcentaje de rentabilidad incluso en los barrios de clase media o media baja es mayor que el de clase alta o media, media alta, siempre es así, pero porque la renta, la proporción de la renta no tiene la misma proporción el valor de la propiedad que la renta. Es mucho menor la renta en proporción que el valor de la propiedad. No sé si se llega a entender lo que quiero decir, es muy complejo, pero bueno, Bueno, eso. lo que pasa es que si lo mides como retorno de inversión, que sería la renta neta que obtienes al año por el valor de la propiedad, pudiesen ser, digamos, similares. Pero, por ejemplo, pero también diversificas tu riesgo, porque si tú tienes una propiedad de $1.000.000 que te dé 10% de retorno, pero tienes, en vez de tener una de $1.000.000 que te da 10%, tienes 10 de 100.000 que te da 10% de retorno, estás diversificando tu riesgo en muchas más propiedades. Entonces, no, si se te cae el inquilino de la propiedad del millón, puedes pasar a lo mejor 2-3 meses para realquilarla. Y aparte, en esos 3 meses, los gastos que tuviste, que vos lo tenés que deducir después de la rentabilidad, te licúan toda la rentabilidad. Obvio, entonces si tienes 10 propiedades de 100.000 y por ahí un inquilino, te va mal con un inquilino, todavía estás generando con los otros 9. Totalmente. Entonces tienes mucha más posibilidad de maniobra y más, Totalmente. más diversificación del riesgo, ¿no? Sí, sí, sí. A ver, ¿qué otras preguntas? ¿Tenés preguntas por el Instagram también? Sí, hay un montón por el Instagram. Bueno, si quieres responder una por allá mientras yo te busco una Dale, por dale, aquí. dale. Acá, a ver, acá están los libros. Si considero que hay una edad límite para empezar y ser exitoso en este negocio, no, claramente no. Obviamente, cuanto uno más joven empiece, mejor. Pero nosotros hemos tenido casos de gente que empezó cerca de los 60 años como agente inmobiliario y les fue súper bien, fueron súper exitosos. Entonces, realmente no hay una edad. Lo único que te dice esa gente es, me lamento no haber empezado antes. Pero bueno, nada. ¿Qué más? Esto ya está, los libros. ¿Conviene comprar en Pozo hoy? Yo creo que sí, yo creo que, a ver, la inversión en ladrillos o la inversión inmobiliaria la recomiendo siempre. La recomiendo siempre porque estamos hablando hoy de la pandemia, pero si vos compras un departamento hoy de Pozo que se va a terminar dentro de 2 o 3 años, en 2 o 3 años estamos en otro mundo. Entonces, sí, sin dudas, eso lo voy a recomendar Ok, siempre. para aquellos, porque comprar en pozo es una expresión muy argentina. Claro, En pre-construction. otros países son los que son comprar proyectos de preconstrucción, cuando ni siquiera han empezado a excavar. Estás un Exactamente. desarrollador que ofrece un proyecto y tú estás comprando antes de que incluso empiecen a Exacto. excavar la fundación, ¿no? Los Es cimientos. importante ver a quién uno le compra, ¿no? Es clave que el desarrollador tenga buenos antecedentes. Eso sí, Sí, hay que ver. buena reputación y también las garantías en muchos países se utilizan fideicomisos bancarios donde, digamos, las cantidades que se entregan al desarrollador se entregan a un fideicomitente, a un banco, y el banco desembolsa en la medida que el constructor va haciendo obra.
Exactamente. Es más riesgoso cuando la plata le va directamente al desarrollador y si es alguien que no es de buena ética, buena reputación, Total. ahí es donde ocurren en todos lados las estafas, ¿no? Aquí te preguntan, ¿cuánto consideras invertir en marketing como porcentaje, digamos, de tu negocio, ¿no? O Y de yo tus ingresos? considero que entre un 5 y un 10% de lo que me ingresa lo tendría que reinvertir en eso. Porque hoy, más que nunca, hay mucha competencia y, y cuanto más uno esté visible, más posibilidades tiene. Pero una cosa importante que les quiero decir con respecto a esto. Es tan importante el valor agregado que le den a lo que inviertan en marketing que el dinero que inviertan en marketing. Porque yo veo mucha gente que invierte un montón de dinero en marketing, pero no da valor en lo que transmite. Entonces, yo creo que no vuelve. Y por ahí hay gente que invierte menos dinero en marketing, pero lo que invierte son herramientas de mucho valor. Y la gente lo que busca es valor. Entonces, eso va a impactar mucho más. Para los que están en Instagram, se va a cortar en un minuto. Entonces, lo que voy a hacer es desconectarlo y lo vuelvo a conectar ya mismo. Así no lo pierden. Muy bien, vamos a dar un minuto para que Ariel se desconecte y se vuelva a conectar en Instagram y continuamos con las preguntas. Acá, Acá había visto estamos. una pregunta anterior, se me olvidó hacértela, de mi amigo Sergio Felgueres, director de RIMAX México. Te preguntaba en relación a los préstamos hipotecarios que mencionaste, si tienes una empresa de financiamiento. A los préstamos hipotecarios, sí, en realidad acá RIMAX en Argentina trabaja con una empresa de financiamiento y yo lo hago a nivel personal. Ok. En lo que son préstamos hipotecarios lo hago a nivel personal. Con personas, clientes Con clientes especiales. de la oficina, básicamente, que Claro. por ahí les falta una parte y no quieren o no pueden ir al banco, entonces se lo financiamos nosotros. En Argentina, la pregunta, ¿cuáles son las tasas de capitalización, retorno sobre la inversión? ¿Con respecto a qué? Me imagino que inmuebles para alquilar, por ejemplo. Y depende. Hoy tenés desde el 2%, que es lo más bajo, te diría, al 5 o 6%. Lo importante en ese caso digamos, es haber comprado a buen precio la propiedad. Obviamente, cuanto mejor la compré, mayor va a ser la rentabilidad. Y en el caso de propiedades comerciales, la rentabilidad es un poco más alta. No. Sí, digamos, el piso sí, pero después no. Hoy una propiedad comercial en Argentina tiene que calcular 4, 5%, 6, no más que eso. Mm. Volviendo al tema de la inversión en marketing como porcentaje, quería comentar que, bueno, en RIMAX muchos estudios se han hecho a lo largo de los años a través de encuestas, etcétera, entre top producers en la red y, bueno, obviamente en Norteamérica, pero aplica en todos lados y yo siempre hablo de este concepto que dice, los top producers normalmente invierten alrededor de un 10% en lo que llaman promoción personal. Eso incluye no solo el marketing, pero también, digamos, recursos que invierten para su propia, ¿cómo se llama?, capacitación, etcétera, ¿no? Crecimiento profesional y personal, tal vez contratar a un coach, etcétera, muchas cosas entran dentro de ese mínimo 10% de reinversión en el negocio que tienen que sacar de los ingresos brutos. Entonces siempre hacemos esta recomendación que es si tú estás hoy en un nivel donde, por ejemplo, generas $100,000 de $50,000 de comisiones brutas al año, entonces deberías estar invirtiendo alrededor de $5,000 al año en tu promoción personal, marketing, etcétera. Ahora, tú tienes tus ambiciones y tus aspiraciones y dices, bueno, mi meta el año que viene es ser 100% club, necesito generar $100,000 de comisiones brutas mínimo. Ya tú sabes que idea de entrada tienes que presupuestar de inversión para el año $10,000 mínimo. Claro. Y si quieres ir a 200,000, ya estás, Exponencialmente. obviamente, dices, bueno, no, el año que viene quiero ser platino, $250,000, tienes que planear que vas a presupuestar invertir $25,000 ese año. Claro. Y yo siempre lo recomendaba, hasta que encontré finalmente un ejemplo en Latinoamérica de alguien que no solo hizo caso a la recomendación, sino que además la midió.
que es lo importante, ¿no? Porque en este negocio, como dice Peter Drucker, lo que no se mide no se puede gestionar, no se puede mejorar. Exactamente. Y quiero hacer mención a mi amigo Marcelo Saldaña de Bolivia, que creo que está conectado, lo vi por ahí, que él hizo una presentación en Brasil, en la Convención de Brasil, hace unos 2 años creo, y él mostró eso de cómo él había planeado su negocio para crecerlo y cómo él se había comprometido a hacer esa inversión mínima del 10% y los resultados que le había él había estado obteniendo, y realmente sí había esa correlación entre esa inversión de por lo menos el 10% y los niveles de crecimiento que él iba alcanzando en su negocio. Entonces realmente cuando yo vi esa presentación de Marcelo, le pedí incluso que me mandara copia del slide, porque me gusta compartirlo con gente cuando voy de viaje, porque es una prueba realmente de que esto es así, es una realidad, ¿no? Acá hay varios que me están preguntando qué opino del valor de las propiedades, si van a bajar. A ver, en Argentina las propiedades, desde mi punto de vista, iban a seguir bajando sin el coronavirus por la cantidad de oferta que hay de departamentos. Probablemente el coronavirus acentúe esto, pero yo creo que me da la sensación de que las propiedades van a bajar en todo el mundo después de esto. Creo que todos los activos, no solo las propiedades, todos los activos después del coronavirus van a valer menos, inicialmente. Después todos los mercados se recuperan, pero yo creo que inicialmente esto va a pasar en todos lados, no solamente en Argentina. En Argentina quizás baje un poco más de lo que iba a bajar, seguramente. Pero tiene que ver con el nivel de oferta de propiedades. Aquí pregunta Vanessa Cárdenas, ¿consideras que es bueno invertir en este momento de crisis? Es el mejor momento para invertir. Y obviamente una decisión personal. Un montón de oportunidades. Claro, va a haber un montón de oportunidades, por eso es una decisión personal, requiere que tengas capital para invertir, obvio, y que hagas Es el mejor momento para invertir este. y que hagas un buen análisis de cuál es el potencial y la rentabilidad que va a tener tu inversión, ¿no? Es un tema financiero que requiere Mira, una cosa análisis. que va a pasar, Gus, en el mundo, es que lamentablemente mucha gente que no se preparó para estas situaciones va a tener que salir a vender inmuebles o acciones o cualquiera sea lo que haya invertido para poder tener cash, para poder tener efectivo. Entonces, ahí van a estar las oportunidades para las personas que sí hicieron bien las cosas y por ahí tienen su resguardo económico para comprárselas. Es algo que va a pasar en todo el mundo. O sea, si vos dentro de 2 meses no tenés dinero para pagar no sé, el colegio de tus hijos, tu renta, tu vida, el supermercado, cuando tenés inmuebles o tenés acciones, saldrás a venderlas para poder tener el efectivo. El tema es que hoy, como todas las cosas bajaron, te van a dar muchísimo menos de lo que te daban antes. Es el peor momento para vender, quizás. Pero bueno, es así. Esa es la ley de oferta y demanda. Claro, y va a haber gente que por necesidad va a tener que salir a vender igual. Entonces, Totalmente. el mercado en realidad no se va a parar, No. Para los que somos parte del mercado inmobiliario no se va a parar de ninguna manera. Estamos en la mejor industria que podemos estar, no tengan la más mínima duda. Quizás podemos tener un tiempito cortito hasta reactivar, pero o sea, si hay una industria que va a salir bien parada de todo esto, no tengan duda que es la industria inmobiliaria. Y yo elijo esta industria y por eso estoy acá, porque lo veo, básicamente. No, y de hecho, en muchos de los países todavía hay gente que está haciendo negocio. Bueno, ya sea porque, digamos, la situación del país les permite, porque hay, ¿cómo se llama? Es legal, por ejemplo, el tema de las firmas digitales, etcétera. Hay un cierto, dependiendo, pero hay países donde hoy día están ocurriendo transacciones, aún con cuarentena. Totalmente. Lo que indica que el mercado no se para. No. Es una clara evidencia, el mercado no se para. Acá una cosa importante que me están preguntando, porque esto en realidad me lo preguntan en Argentina, pero sirve para todo el mundo. ¿Qué acciones implementaría post-cuarentena? Nosotros en Argentina estamos en cuarentena obligatoria, no podemos salir a la calle. A ver, hoy el trabajo del agente inmobiliario es el mismo que si estaría en la calle. La diferencia es que no puede vender una propiedad quizás todavía. Pero el trabajo es hoy, no es qué implemento cuando termino. Hoy es, digamos, trabajar la parte emocional, estar cerca de los clientes,
armar estrategias de marketing, estar presente, hacer tasaciones online, hay un montón de cosas que podemos hacer nosotros hoy. No esperen a que termine la pandemia o que termine la cuarentena para salir a hacer cosas. Claro, hoy tenemos que definir quién queremos ser cuando esto se termine, ¿no? Tenemos Exactamente. que decidirlo hoy. Hoy lo tenemos que decidir y tenemos que tomar las acciones para que eso ocurra, ¿no? Preguntan aquí, esta pregunta es interesante porque obviamente tiene muchas respuestas, pero Patricia Aguirre dice, ¿es más rentable comprar una propiedad al contado que a crédito? Obviamente depende de muchos factores. Yo creo que siempre, en Argentina por lo menos, bueno, Estados Unidos también, siempre es mejor comprar a crédito. El mejor crédito para mí es invertir en una propiedad, o sea, es el mejor crédito tomado. Claro, todo depende en realidad del costo del dinero, ¿no? Porque si los intereses son excesivamente altos, No, si claro, estás claro. estás en una situación donde las propiedades no se están revalorizando, entonces la rentabilidad que te va a producir la inversión se va a ver afectada por el costo del dinero, o sea, el pago que estás haciendo de intereses, Y más el acá hecho de estamos hablando que la propiedad no se de aprecia. intereses Entonces, lógicos. depende de cada momento de inversión, tienes que analizar cuál es el costo del dinero, cuál es la posibilidad de apreciación, cuál es la posibilidad de generar renta, etcétera. En Eso es general lo en que va a determinar. Argentina, por lo que vimos en los últimos años, siempre el que tomó un crédito termina ganando de alguna manera. Claro, porque ahí aplica el principio del apalancamiento financiero, que es que realmente tú estás haciendo una inversión muy pequeña en comparación al costo del activo, digamos un 10%, el 90% lo estás financiando, y entonces la rentabilidad que generas cuando la calculas sobre el pedacito de capital, el 10% que tú pusiste, obviamente te genera una rentabilidad mucho mayor. Es un principio de aplicación, ¿cómo se llama? General, En inglés se pero llama, ¿no? que puede fallar en algunos casos, pero en general el apalancamiento genera posibilidades de retorno mucho más altas. Bueno, aquí te pregunta Rodrigo Benzanín si puedes volver a mostrar la lámina donde calculaste la rentabilidad. Decirle que me escriba por privado y yo después se la mando, porque Ok, tengo que meter de nuevo el Power para encontrarla. Vamos a perder mucho tiempo. perfecto. Acá tengo un montón de preguntas si querés. Dale, dale, velos de... Eh, ¿Cómo asesorar a un comprador para el momento de comprar ya? Que más pasa el tiempo, más bajarían las propiedades y haría mejor negocio. Pero hoy puede encontrar un montón de oportunidades en el mercado y también yo le asesoraría a un comprador diciéndole que el costo del dinero parado que no genera nada es enorme. Entonces, quizás es mejor comprar hoy que esperar a 6 meses que probablemente bajen, pero quizás no, porque no se sabe, los mercados funcionan así, y el costo de no generar nada durante una determinada cantidad de tiempo es inversión que está perdiendo. Entonces, yo creo que hoy es un excelente momento para comprar en todo el mundo. ¿Qué más? Tengo acá. ¿A qué me refiero con la inversión de marketing que no tiene valor y cuáles son las que tienen valor? No me refiero, si, digamos, que una acción de marketing tenga o no valor. Me refiero al contenido, que el contenido tenga valor. Si yo realizo una acción de marketing y no tiene valor, digo que al consumidor no le deja nada, eso es dinero tirado a la basura. Ahora, si yo hago una acción de marketing donde al consumidor le dejo una enseñanza, un tip o algo que le va a servir, eso impacta muchísimo más, a eso me refería. Sí, aquí te pregunta Jorge Oblitas, ¿qué ingresos pasivos recomiendas para lograr la libertad financiera, en especial vinculados con nuestro negocio? ¿Cómo empezar? Y puede empezar, si es poquito el dinero, con algún ingreso pasivo que tenga que ver con activos financieros. Después puede ser con, digamos, hacer algún préstamo hipotecario. Y lo ideal para mí en un agente inmobiliario es por ahí comprarse un apartamento en preconstrucción de pozo e ir pagando la cuota mes a mes, porque de esa manera también se obliga a ahorrar todos los meses. Es una manera obligada de ahorrar. Yo por eso también lo hacía mucho eso antes de comprar departamentos desde el pozo, porque sabía que todos los meses tenía que ahorrar dinero sí o sí. Pregunta aquí importante.
José Pazmiño dice, tu recomendación, por favor, si tienes deudas y logras reunir dinero, ¿paga las deudas primero o inviertes para pagar las deudas después? Depende qué interés tenga la deuda y depende a quién se la deba. Yo soy de sacarme las deudas de encima. Yo preferiría pagar la deuda, pero hay que ver qué tipo de deuda es, porque por eso yo hablo de deuda buena. Si yo tengo una deuda con un banco que es un interés bajo, la dejo, no la devuelvo. A ver, si yo por ahí saqué una... Les voy a dar un ejemplo que es buenísimo. Si yo, por ejemplo, tengo una deuda con un banco, que el interés, o con un particular, que el interés es el 4 o el 5%, pero yo ese dinero lo puedo prestar al 10%, yo me estoy generando un 5% de rentabilidad extra y pago la deuda. ¿Se entiende? O sea, estoy apalancando esa deuda, básicamente. Entonces, por eso es muy importante evaluar cuánto es el interés que pago por esa deuda y a quién se la debo. Claro, y los plazos también. Sí, 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 Sí. claramente. Cuanto más largos los plazos son siempre mejor. ¿Cómo encarar sus finanzas un agente que acaba de comenzar y aún les incierto sus ingresos? Y primero tiene que tener claro su presupuesto, cuánto va a invertir en el negocio y cuánto tiempo tiene para poder aguantársela o esperar sin tener ingresos. Es importante esto, ¿no? O sea, para poder proyectar en qué va a invertir. Entonces, es importante que la gente tenga un presupuesto de lo que necesita para vivir y un presupuesto de lo que necesita para invertir en el negocio. Acá te preguntan, ¿invertís en otros rubros que no sea el inmobiliario? En la bolsa, en activos financieros únicamente, pero no, después todas mis inversiones tienen que ver con el mercado inmobiliario. Yo invierto en lo que sé, básicamente. Entonces, como me gusta invertir en lo que sé, básicamente siempre, por ejemplo, 1000 veces me han ofrecido comprar bitcoins y todo eso y nunca invertí ni invertiría. Y sé que hay gente que hizo un montón de dinero, pero es una inversión que no la entiendo y para mí es una inversión hiper especulativa. Y no me gustan las inversiones hiper especulativas, a mí. Claro, sí, tienes que creer y tienes que conocer en lo que inviertes. Por ejemplo, John Turley, que es él es copropietario de la región del Caribe y Centroamérica junto con Ricardo Cárdenas. Él hace la mayor parte de su negocio en Belice y él hace muchos pool de inversionistas para proyectos, hoteles y cantidades de cosas diferentes, desarrollo. Y una de las cosas que él hace es que él dice, yo no le puedo... o sea, yo para demostrarle a las personas que yo les estoy presentando estas oportunidades de que el proyecto realmente es bueno, yo invierto en los proyectos. Si yo creo en los proyectos en los Y le da credibilidad, que yo obviamente. estoy promocionando, obviamente tengo mejor capacidad Sí, yo para invierto venderlo, ¿no? en lo que son activos financieros, sacando lo que son por ahí fondos de inversión. Generalmente no soy muy activo en comprar acciones y todo eso, pero las acciones que tengo es de todos productos que yo uso. O sea, en su momento compré acciones de Twitter bastante, Citibank y American Express, que básicamente son cosas que yo utilizo. Entonces, nada, dije, voy a invertir. Estoy por comprar acciones de RIMAX también. Entonces voy a invertir en cosas que utilizo, básicamente, que conozco, que las quiero. ¿Podrías detallar la parte en la que hablabas que un agente inmobiliario debería tener un ahorro recomendable de 12 meses? Básicamente vos tenés que calcular cuánto es tu presupuesto mensual y multiplicarlo por 12. Esa es la tranquilidad para saber que si durante 12 meses no tengo ingreso, no me tengo que retirar del negocio. Esta pregunta es importante. Mira, Paola Pizarro de Santa Cruz, Bolivia, Ah, eh, dice, ¿qué porcentaje sugieres invertir en cada propiedad que se capta basado en la comisión que vas a recibir? y es difícil eso porque hay un porcentaje de propiedades que captamos que no las vendemos. Entonces, yo invertiría más donde la estoy captando a valor de mercado y sé que es una propiedad que la voy a vender. Donde menos invertiría es donde por ahí el dueño está más reacio. Por eso decía que el mayor gasto de un agente inmobiliario está en las propiedades mal tomadas, o sea, tomadas fuera de valor de mercado o con propietarios que no están ni un poquito fidelizados. Eh, acá Exacto.
Me preguntaban el tema de las, ¿cómo se llama? De las redes sociales, en cuáles aconsejo invertir. Yo, donde más invierto es en Instagram, también en Facebook, pero me parece que Instagram hoy es la principal. Sí, bueno, y lo que tú dices, no, el precio de mercado y la exclusividad, porque No, eso no, ahí bueno, volvemos, sí, ni nombre de volvemos al exclusividad. tema, en muchos de nuestros mercados todavía nuestros agentes se rehúsan a ir detrás de las exclusivas. No, Entonces, invertir en una no exclusiva no tiene el más mínimo sentido. Nosotros igualmente ni lo nombro eso porque en nuestra oficina en Remax Premium trabajamos en exclusiva, entonces ni lo nombro, pero sí, no, hoy pues, invertir dinero en una no exclusiva es tirar. claro, Por más no, que quería aprovechar el momento para enfatizar la importancia de las captaciones en exclusiva y a precio de mercado. totalmente, Son las únicas que valen la pena. totalmente. Eh, esta pregunta de ser un broker, ¿cuál es el porcentaje máximo de gastos que recomiendas en una oficina? Sobre la facturación sería. Me imagino, sí. Y es difícil eso, porque hay muchos que son gastos variables que tienen que ver con el rendimiento de la oficina y otros que son los gastos fijos. Pero yo lo que te puedo decir es que vos tenés que calcular para estar bien parado una rentabilidad de oficina de un 20, 25, 25 es un numerazo ya, un muy buen número, pero por lo menos un 20% de rentabilidad. Muy bien. Aquí te preguntaba Francisco Repucci, ¿cuál fue tu primer ingreso pasivo acá en Argentina? Hipoteca, haber hecho un préstamo hipotecario. Edilcenia Escobar, saludos de Ecuador. ¿Qué consideras gastos hormigas para el negocio? Gastos hormigas, ¿qué sería gastos hormigas? No sé. Yo pensé que era que a lo mejor lo habías mencionado en tu presentación. No, 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 no. Ah, ok, ok. Si lo puede aclarar en el chat, le contesto, no tengo problema, pero no entiendo la pregunta, Carlos perdón. López, ¿un consejo, alguna palabra especial para alguien que está empezando en este negocio justo en este momento? Como dije el otro día en una de las charlas que di, yo arranqué en este negocio 6 meses antes que tiren las Torres Gemelas abajo en Estados Unidos, y arranqué en Estados Unidos, con lo cual era el peor momento para empezar. Y en los momentos de crisis, de incertidumbre, es donde más se aprende. Y lo bueno es que el que empieza en este momento, por más que sienta que está empezando en un mal momento, en realidad es un aprendizaje que vale oro, porque cuando le vuelvo a pasar otra crisis, ya pasó una crisis, entonces no es la primera crisis que pasa. Así que es una industria maravillosa que cambia la vida de las personas, que podés lograr lo que vos quieras, porque esto depende principalmente de vos. Así que lo importante es rodearse de buenas personas, de gente que nos deje cosas, aprender, escuchar. La escucha es fundamental y principalmente que no nos venza el miedo, que los buenos pensamientos sean más fuertes que los malos pensamientos. Aquí te preguntan, ¿es preciso dolarizarse como estrategia de ahorro? Por lo menos en Argentina yo siempre me mantuve en dólares, porque no tenemos moneda, en Argentina no existe la moneda. Entonces la única manera de por lo menos mantener los ahorros es estar dolarizado. Claro, sí. Lamentablemente nuestra moneda es nula, no, es un país que no tiene moneda. Sí, depende de la fortaleza de la moneda local y de las tasas de... En Argentina el dólar siempre gana, entonces Sí. lo que guarden, obviamente siempre guarden en dólares, nunca en pesos argentinos. Lamentablemente, me encantaría dentro de un tiempo poder decir algo diferente, pero con los niveles de inflación que tiene el país es imposible que la moneda tenga algún tipo de valor. A ver acá, si tengo alguna pregunta más. Los pequeños gastos que no tenés en cuenta y los haces a diario. Bueno, para tenerlos en cuenta los tenés que anotar. Una buena idea es ir anotando constantemente los gastos que uno tiene, por lo menos durante un mes, cosa de que puede tener una noción de lo que gasta, pero desde no sé, de comprar una golosina en el kiosco, a los almuerzos que no tienen que ver con el trabajo, no sé, a comprarse una ropa, hay un montón de cosas que por ahí uno no se da cuenta en el día a día. Entonces anotarla es un buen ejercicio.
Te preguntan, para vos, ¿cuál sería una buena inversión en Argentina en estos momentos? Comprar una buena propiedad, sin dudas, sin dudas, sin dudas. Creo que la primera les diría comprar una buena propiedad. Es la inversión que yo haría en este momento es buscar oportunidades de compra de propiedades. De aquí nos preguntan de Paraguay. Para un agente bastante nuevo, cuando empieza a tener un buen negocio y puede ahorrar, ¿recomiendas primero que forme un colchón financiero confortable o que empiece a invertir sin perder tiempo este ahorro ya para su futuro? No, lo primero es que tenga un colchón. Yo lo primero que haría como agente inmobiliario es el primer dinero que me empieza a sobrar, lo guardo, no lo uso, para tener 6, 12 meses de colchón. Después de ahí, todo lo que me empieza a sobrar lo reinvierto. No se olviden que digamos, una buena inversión para un agente inmobiliario es invertir en su negocio, ¿no? Entonces, por un lado es invertir en el negocio del agente inmobiliario y después, con el otro sobrante, lo voy guardando hasta empezar a hacer inversiones que me permitan tener ingresos pasivos. Tengo alguno más acá. Sí, hay unas que las estoy pasando porque son como repetidas en el sentido que ya alguien había preguntado antes. ¿Qué porcentaje de nuestros ingresos recomiendas ahorrar? Y mínimo tratar de ahorrar el 20%. Lo ideal es ahorrar el 50%. O sea, les voy a dar, sí, por ahí yo que quizás estoy en una situación privilegiada, pero aún así, teniendo una situación privilegiada, eh, yo ahorro mucho más del 50% de lo que me ingresa. Ahora, cuando digo ahorro, quiero decir que por ahí reinvierto o guardo, pero mucho más del 50%. O sea, a lo que voy es, podría vivir muchísimo mejor de lo que vivo, pero no es mi estilo de vida. Entonces, y vivo súper bien, no me falta nada, o sea, hago lo que quiero, pero digo, eh, vivo súper bien y aún así ahorro un montón. Entonces, porque mi objetivo es seguir incrementando mis ingresos pasivos para estar cada día más tranquilo y poder tomar mejores decisiones. Entonces, nada, creo que por lo menos pensar de un 20% para arriba a los que ya les va bien de ahorro. No, y lo importante siempre es comenzar con algo, así sea, si no tienes capacidad, digamos, para arrancar con 10, 20%, bueno, arrancar con algo, 100 Exacto, dólares, 50 totalmente, dólares, lo que totalmente, sea, pero te totalmente. vas haciendo el hábito de que vas a ir ahorrando y que eventualmente vas a tener también para invertir. Pero tienes que comenzar con algo, porque muchas veces piensen en cantidades de gastos que son bastante superfluos, que pudiésemos prescindir por un momento, y si ustedes se ponen a escribir cuánto gastaron en el mes en, no sé, en tomar café en Starbucks o ir a comer afuera en un restaurante, igual tenemos que entretenernos, exacto, pero digamos, y tú ves cuánto has gastado y dices, bueno, ¿qué tal si gasto solo la mitad y la otra mitad lo empiezo a ahorrar? Sí, Entonces, siempre hay que empezar por algo. Lo importante es ese comienzo, ¿no? A ver. la antigüedad promedio de los agentes en la oficina, igual no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, pero es de 5 años. Aquí alguien dice, Anabel dice, me quedo con la frase, el que no sabe perder va a perder mucho más. Sí. Esa frase es mía, ¿eh? Está patentada. Sí, ¿Has pero considerado, obviamente en la vida hay que aprender a perder para ganar después. has El que, considerado, has es como el considerado, casino, es como el casino, el que pierde un poco y no se retira a tiempo. Bueno, después pierde todo. Esto es igual. has considerado invertir en propiedades en otro país como Estados Unidos con mayor rentabilidad? Ah, me quieren vender. He invertido en Estados Unidos varias veces. Sí, 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 sí. Especialmente en Miami, que es el lugar donde yo conozco bien. A ver, ¿qué dice aquí? ¿Qué recomendaciones para los que empiezan sin nada? Bueno, empiecen a proyectar en su cabeza qué es lo primero que harían una vez que tengan algo. Aunque hoy no lo tengan, lo pueden ir visualizando de a poco. Los ingresos pasivos, ¿cuáles eran? Los ingresos pasivos son aquellos que no requieren tiempo. Por ejemplo, prestar dinero para hipoteca, por ejemplo, comprar un emprendimiento desde el pozo, por ejemplo, invertir en activos financieros. Son todas cosas que no requieren tiempo. Acá hay un comentario, Kevin Valdés, y es muy interesante porque esto también muchas veces la gente piensa que para invertir necesita tener muchísimo
dinero, pero hay estrategias que en el mundo financiero se habla de lo que es la sindicación, que es, digamos, juntar grupos de inversionistas para hacer una inversión de algo que ellos individualmente no pudieran hacerlo por cuenta propia. Entonces, por ejemplo, dice, aquí Kevin Valdez dice, creo que en el mercado latinoamericano funciona más asociaciones con propietarios para remodelar y vender a valor comercial, financiamiento con levantamiento de capital o hacer la chanchita, dice, con amigos o familiares y todos ganan por prorrateo según inviertan, o también comprar cuando están a punto de ser rematadas las propiedades, yendo a negociar con el propietario antes de que se efectúe el remate, haciéndoles ganar algo en lugar de perder todo y así evitar la adquisición por adjudicación que puede tomar hasta 8 meses por la carga procesal, etcétera. Buenísimo tu comentario, Kevin. Creo que sí, es importante que la gente vea oportunidades de inversión donde, si bien no tienen la capacidad de hacerlo individualmente, puedan, sabiendo que están en el negocio inmobiliario, digamos, concertar con otras personas para que participen de una inversión y tengan una rentabilidad evidentemente proporcional al monto que invirtieron. Y el tipo, y también cuando habla del caso de los remates, eso es algo muy importante porque se va a dar mucho después de esta situación de la pandemia. Acá en Estados Unidos, por ejemplo, después de la recesión que tuvimos del año 2008, la crisis inmobiliaria, hubo muchísimas personas que perdieron sus casas y fueron embargadas por los bancos, etcétera. Y en ese momento surgió una demanda por la necesidad de los agentes de estar capacitados para negociar frente a los bancos que permitieran lo que llamaban los short sales o las ventas cortas, donde el banco autorizaba que la propiedad se vendiese por menos de lo que adeudaba el propietario. Correcto. Por muchas razones. Para un banco es muy costoso ir a un proceso de embargo inmobiliario y, digamos, una vez que recupera la propiedad, después en un mercado como el que se encontraba, tal vez iba a pasar 1 año o 2 para poder revenderla. Entonces, para el banco iba a ser una pérdida mayor haber hecho el embargo y quedarse con la propiedad en cartera que haber permitido que el propietario la vendiera a un precio menor y asumir la pérdida solamente por la diferencia entre lo que adeudaba el propietario y el precio en que se vendió la propiedad. Entonces ahí surgió una designación profesional en ese momento que se llamaba el CDPE, que era el Certified Distressed Property Specialist, que era precisamente que capacitaban a los agentes para trabajar con propiedades embargadas, para hacer ventas cortas y para negociar con instituciones financieras para ayudar a esos clientes que estaban en situación financiera difícil. Creo que eso en este momento se va a volver a reactivar, no solo en Estados Unidos, sino en muchos países va a haber necesidad de ayudar a muchas personas que estén en situación financiera difícil para que puedan vender su propiedad antes de que un banco o una institución financiera proceda a embargarlos de manera judicial o extrajudicial, ¿no? Eso es un punto importante. Acá me está preguntando Andrea Oliveri, que le mando un beso grande, creo que es Andrea Oliveri, porque dice Andrea Rimax Río. ¿Por qué se decide invertir en Estados Unidos y no en Argentina? Esto creo que seguirá post pandemia. A ver, yo creo que va a cambiar bastante el panorama en Argentina. Creo que mucha más gente va a invertir en nuestro país después de la pandemia. Y creo que el mundo va a cambiar también. Pero después, a ver, obviamente que en Estados Unidos hay mucha más previsibilidad que en Argentina, no tenés la carga impositiva que tenés en Argentina, y el gobierno que todo el tiempo te quiere sacar un poquito más a los que más tienen, generalmente. Entonces hay un montón de aspectos que cambian. Hay mucha gente que por ahí no tiene dinero declarado en Argentina y no la puede invertir en Argentina, entonces la lleva a Estados Unidos y no la declara acá. Hay de todo, pero yo creo que después de la pandemia va a haber, el mercado inmobiliario va a estar mucho mejor visto de lo que estaba visto antes de la pandemia, no tengo dudas. Aquí te preguntan, en los países de elevada inflación, ¿cuál es a tu criterio el tipo de inversión más rentable, sobre todo a mediano y largo plazo? Y tener ingresos en dólares, básicamente. Donde hay alta inflación es porque la moneda no vale nada o vale poco. Entonces, si vos lográs tener inversiones dolarizadas, siempre vas a salir bien parado. Preguntan, con todo lo que se vive en estos momentos, ¿crees que la tendencia del precio del metro cuadrado de locales comerciales baje? Sí,
Sí, sí, sí, sí, sin dudas. Sí, va a bajar mucho. Sí, 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 sí. Sí, va a haber un inventario grande de propiedades comerciales porque hay muchos negocios que Va a lamentablemente, bajar para mí, en mi opinión, va a bajar mucho más lo comercial que lo residencial. sí, hay muchos negocios lamentablemente no van a sobrevivir la situación, entonces obviamente va a haber sobreoferta, digamos, en locales comerciales, Yo sobre estimo, todo. en Argentina, yo estimo que después de estos meses, el 50% de las inmobiliarias van a cerrar, por lo menos. Yo estimo. Aquí alguien pregunta, pero no sé si es algo de Argentina, ¿es un buen momento para invertir en pólizas de acumulación? Yo no sé qué son pólizas de acumulación. No sé si es algo que en Argentina, tal vez en otro No, país, nunca bueno, escuché eso, no, 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 no. ok. Acá me piden si puedo repetir, Rocío Ceballos, si puedo repetir cómo se calcula la rentabilidad de un agente. La rentabilidad se calcula de la siguiente manera. Ingreso bruto, de ahí tenés que deducir cuáles son todos los gastos de la operación, toda la inversión en la operación, toda tu inversión en el negocio que tiene que ver con marketing, tiene que ver con el fee que pagues en la oficina, etcétera, etcétera. De ahí te va a quedar un número. Ese número que te queda lo dividís por la facturación bruta y ahí tenés el porcentaje de rentabilidad. Esta pregunta, Y de mis ingresos, ¿estás leyendo lo último o qué? no, 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 no. Ok, ok, ok. ¿Cómo puedes mostrar, digamos, cómo dar credibilidad como agente a tus clientes desde el punto de vista financiero? ¿Cómo dar credibilidad? Y creo que sabiendo de digamos, sobre la finanza. Por eso es muy importante, para mí, dentro de las cosas que un agente inmobiliario tiene que saber para poder asesorar, la parte financiera es clave. Entonces, si yo soy serio financieramente y sé de lo que estoy hablando, le voy a dar mucha más... Si yo tengo que sentarme con un cliente para hablar sobre una inversión y yo sé de inversiones, y estoy hablando en otro idioma. Entonces, por eso es importante también que el agente inmobiliario sepa de finanzas, no solamente por uno, sino también por el servicio que uno puede dar. Entonces, el agente inmobiliario que sabe de finanzas tiene un plus al momento de tratar con inversores, porque estás hablando el mismo idioma, o un mejor idioma incluso. Esta pregunta es importante. Dice, ¿qué le puedo aconsejar a los propietarios de inmuebles, me imagino de tus captaciones, o incluso otros que estés conversando, sobre el precio actual de su propiedad? Yo lo que les diría es de que traten de estar en el rango más bajo, porque probablemente hoy lo que reciban es menos de lo que esperan, pero es más de lo que reciban en el corto plazo. Entonces, sean inteligentes y estén abajo. El que está abajo es el que va a vender hoy. El que está en el medio, en el que está arriba, esto es como cuando yo decía el saber retirarse a tiempo, esto es lo mismo. Es mejor hoy perder un poco o tener menos ingresos del que pensaba uno que iba a tener y vender y quedarse con la plata o comprar lo que sea, que por ahí decir, no, voy a seguir esperando, porque seguir esperando significa recibir menos. Entonces, en eso seamos inteligentes. Pero es muy importante la gente inmobiliaria cómo lo transmite, cómo lo explique, ¿no? Y con la seguridad que lo diga también. Sí, volviendo a un tema anterior, que era lo del valor en marketing, que tú explicaste que tenía que ver con el contenido que le das al mercado. ¿Podías dar un ejemplo de un contenido de marketing que tú puedes entregar al mercado que sea interesante? Y un poco lo que yo estuve haciendo las últimas semanas de charlar, o sea, por ejemplo, yo entrego un contenido con respecto a los valores, lo que yo creo que puede pasar en el mercado, pero con cifras, demostrando que el por qué yo creo que los valores van a seguir bajando, como yo lo hice el otro día, donde les mostré la cantidad de inmuebles que habían a la venta y los precios que yo tenía de cierre de lo que estábamos cerrando. Bueno, esa es una herramienta de muchísimo valor para un propietario. Entonces, ahí estoy agregando valor en lo que hago, básicamente. Esto mismo, yo en este momento les estoy agregando valor a los agentes inmobiliarios, que son muchos, digamos, mis clientes. Entonces, les estoy agregando valor. Entonces, por eso digo esto de ir agregando valor, básicamente. Tips de cómo vender online en este momento, cómo mostrar una propiedad. El agente inmobiliario que por ahí voy a darme una capacitación o un video de cómo es la era digital de la venta online, está agregando valor al mercado. Es eso, básicamente.
Desde el punto de vista de marketing, ¿qué inversiones le está funcionando mejor a tus agentes y a tu oficina? Ahí me refiero, me imagino se refiere más a los medios que están utilizando, ¿no? Si Sí, son redes claramente. sociales, online, etcétera. Lo que mejor no funciona y lo que mejor me funciona a mí es el trabajo de la parte emocional. Eso es. Yo estoy cerca de la gente con la que trabajo, los agentes están cerca de los clientes y eso es lo que mejor funciona. La venta emocional. En este momento es emocional. Estar cerca de la gente se va a acordar quién estuvo en este momento cerca de uno. La gente se va a acordar quién en este momento salió a ayudar a todos, aún a los que no están dentro de su empresa. En este momento se ven los líderes, básicamente. Claro. Sí, que eso responde a la siguiente pregunta que dice, ¿cómo captar la atención de los prospectos en redes sociales? Es eso, estar presente. Pero no quieran vender nada, este no es un momento para vender. Este es un momento para estar cerca de la gente que eventualmente puede generar una venta. Pero no vayan primero por la parte transaccional, primero tienen que ir por la parte relacional. La gente en este momento está muy sensible, entonces tenemos que ser muy delicados en la manera que nos comunicamos. Aquí te preguntan, ¿cuál fue tu motivación para invertir en RE/MAX? Y amo la empresa, es una empresa en la que ya voy a cumplir 20 años, parte de mí, es un brazo mío, o sea, básicamente eso, no. Es una empresa en la cual me veo por el resto de mi vida, hoy, obviamente que uno no puede saber lo que le va a pasar el día de mañana, pero nada, soy parte de RE/MAX y RE/MAX es parte mío. ¿Cuál es el tiempo que mantienes una propiedad en cartera, por ejemplo, una propiedad en alquiler? ¿Cuánto tiempo tardamos en alquilarla o No, cuánto me tiempo? imagino que si tú inviertes en una propiedad para alquilar, ¿cuánto tiempo te la quedas dentro de tu cartera antes de tal vez venderla para reemplazarla por otra? Mientras no tenga una mejor inversión, la dejo. La dejo, no. Solamente la vendería si veo una mejor inversión. Claro. Bueno, por ejemplo, acá en Estados Unidos hay una figura impositiva, se llama el 1031 Exchange, Ujú. Que tenés que, que básicamente los inversionistas tienen la probabilidad de diferir sus impuestos en las ganancias de apreciación de capital de las propiedades, en tanto que inviertan en otra propiedad comercial de similar valor. Entonces, lo que ocurre es, claro, dentro de un plazo. Entonces, lo que ocurre es que los inversionistas comerciales mantienen las propiedades por ese máximo número de años que les da la ley y siempre llega el momento donde tienen que hacer el intercambio. Correcto. Entonces, venden por una razón impositiva, pero no porque la propiedad no sea tan rentable. O sea, igual la propiedad sigue siendo rentable, pero les conviene más intercambiarla por otra. Entonces, Exactamente. pero es un tema impositivo. Exactamente. Esta pregunta es interesante. Hay agentes que se retiran, me imagino que se retiran de RE/MAX porque dicen que quieren ganar el 100% de honorario. ¿Qué le dirías? Y no tener que pagar, digamos, las cuotas mensuales o lo que sea. ¿Y qué le dirías a esos agentes? Que no están siendo inteligentes, porque si ustedes están en un lugar donde la oficina les agrega valor, ustedes estando solos van a facturar muchísimo menos. Entonces, en realidad, ese ahorro, entre comillas, del fee mensual es perder un montón de dinero para ustedes. Ahora, si ustedes están en un lugar donde no les agregan valor, y sí, yo también me iría, pero el fee que uno paga, si uno recibe valor en el lugar donde está, es baratísimo. Si uno no recibe valor, es carísimo. Entonces, hay que evaluar eso. Y yo creo, en mi experiencia, por lo menos toda la gente, que no son muchos, pero los que se han ido, que se independizaron, a muy pocos les fue bien. Me sobra una mano. Entonces, la gente empieza a tener conciencia del valor que tienen las cosas cuando las pierde generalmente. Y por ahí la persona cuando no está en RE/MAX se da cuenta de lo que valía en ese momento estar en RE/MAX. Entonces digo, el fee que nuestra oficina cobra a los agentes, yo estoy seguro que es económico porque yo sé lo que nosotros le damos. Hablo por mí, después cada uno tiene que evaluar. Aquí una pregunta interesante, un consejo para cómo tener esa conversación con tus propietarios y decirles de que van a tener que bajarle el precio a su propiedad. Primero tiene que ver el para qué el propietario quiere vender. Entonces eso es lo inicial. Y después me sentaría a tomar un café, le mostraría números, charlaría de la vida y después voy al grano. Y mirá, vos ves los números, ves la cantidad de inmuebles que hay a la venta, mirá la cantidad de días que llevan todos estos inmuebles en el mercado,
y la tendencia es que esto siga bajando. Entonces, ¿qué te parece si no hacemos la rebaja que necesitamos hacer para vender la propiedad? Porque quizás si esa rebaja no la hacemos hoy, mañana tenemos que rebajar más. Pero siempre hay que tratar de ser muy humano, muy empático en todo esto. Esto lo van a lograr con los clientes que sean relacionales. Con los clientes transaccionales no lo van a lograr porque el cliente transaccional lo único que le importa es el número. Aquí nos pregunta Mélido Marte, director regional de RIMAX República Dominicana. Un abrazo para ¿Qué recomendaciones les darías a los promotores y constructores en este momento? ¿Qué serían promotores? O sea, los desarrolladores inmobiliarios. Que sean ingeniosos, que hagan un producto diferente, que no hagan más de lo mismo y que rebajen los precios. En Argentina van a poder rebajar mucho los precios porque el costo de la construcción ha bajado un montón, entonces eso también es lo que va a llevar a que el costo del usado baje, que el precio del usado baje, porque lo nuevo va a bajar, y que agreguen valor, que hagan productos diferentes, básicamente. Creo que ahí es donde uno se va a diferenciar. Que den buena financiación, que sean serios, que cumplan los plazos. Claro, y muchas veces, si ustedes tienen los datos del mercado y saben qué es lo que el mercado está, digamos, comprando hay mayor demanda, y tú tienes, por ejemplo, una persona, un desarrollador que está iniciando un proyecto que tal vez sea de apartamentos, por decir, de super lujo, un precio altísimo, qué sé yo, y tal vez con los números que tú tengas, los datos que tú tengas del mercado, te das cuenta que hay mayor demanda para otro tipo de propiedades. Tal vez puedes convencer a tu cliente desarrollador que la mejor inversión para ese terreno que él tiene, tal vez no es ese proyecto que él ideó a lo mejor 6 meses atrás, un año atrás, de estos condominios de super lujo, y es más algo orientado a un rango de precio más intermedio o algo así, ¿no? Entonces, para ahí es donde es importante pues saber realmente los números del mercado, ¿no? Acá me preguntan si creo que los valores de los lotes, o sea, de la tierra, va a bajar. Probablemente algo baje, pero siempre lo que menos baja es la tierra. La tierra baja muchísimo menos que lo terminado, porque la tierra es algo que escasea. Entonces, generalmente los lotes es lo que menos baja. Aquí te pregunta, yo estando en Perú, en realidad aplica, digamos, a cualquier extranjero, ¿cómo hacen para comprar una propiedad en Argentina? ¿Qué tendrían que hacer? Llamar a Remax Premium y los asesoramos de la mejor manera posible. Me pueden buscar en las redes. No, hay que hacer algunos trámites, pero nada, es bastante fácil comprar una propiedad en Argentina. Solamente hay que hacer un par de trámites ante como sería como el IRS en Estados Unidos. Ok, pero no hay restricción en base a nacionalidad para una persona Ningún comprar tipo de propiedad. restricción, bienvenidas todas las inversiones argentinas. O no hay como en otros países, por ejemplo, en el caso de México, los extranjeros no pueden comprar a orilla del mar, por ejemplo, tienen que hacer un lease No, acá no hay ningún problema. Acá me están en los otros preguntando países, ¿no? qué valor le doy a los agentes puros. No es parte de la charla, con lo cual no es momento, pero seguramente la semana que viene voy a hacer entrevistas personales a gente que se quiera sumar a Remax Premium. Después lo voy a anunciar pronto. ¿Cuál consideras sería la mejor estrategia de marketing en este momento? La que dije toda la conferencia. Dar valor. La mejor estrategia de marketing es comunicar con valor. Hay una pregunta de broker en relación. Y con valor y trabajando mucho la parte emocional. Una pregunta de un broker. Considerando los costos fijos de oficina, ¿tienes previsto ajustar algunos de ellos post cuarentena? Algunos costos innecesarios, sí. Cuando vos tenés mucho ingreso, lo innecesario no lo miras tanto, pero sí. Donde no ajusto es en el personal, por ejemplo, ahí no. Todo lo que es inversión, no. Yo lo que hago es reducir un poquito el gasto, pero lo que es inversión de la oficina no toco nada. Al contrario, probablemente sigamos incrementando la inversión. Um, bueno, ya se nos está acabando el tiempo, ¿verdad? También queda poco tiempo de conexión en Instagram. Sí, ya tenemos la hora y media acá en real, digamos, desde que... 45 tengo yo, ¿eh? Ah, no, Bueno, pero porque... acordate que empezamos 15 minutos más tarde tratando de conectarme al Facebook. Correcto. Eh, bueno, vamos a ver una última y ya podemos, no sé, a menos que tengas tiempo y tengas interés quedarte unos minutos más, pero tú me dices.
Hasta hay 20, 5 minutos más. 5 minutos más, ok. A las 3 de la tarde tenemos una conferencia con RE/MAX Premium, por eso. ¿Qué estás pensando hacer como plan de post-pandemia? ¿Qué harías diferente ahora que estamos pasando esta situación? ¿Con el trabajo en RE/MAX o en respecto a inversiones personales? Eh, yo diría con el trabajo en RE/MAX, ¿no? Con el trabajo en RE/MAX, nosotros hoy estamos atendiendo, RE/MAX Premium hoy está dándole servicio a los agentes virtualmente. O sea, la oficina está abierta de manera virtual, de manera remota. Lo que vamos a hacer es ir mucho más allá en cuanto a todo lo que tiene que ver con videos de las propiedades, tour virtual, porque si dentro de, no sé, la semana que viene nos dicen pueden salir a trabajar, pero dentro de 2 meses vuelven a decir tienen que volver a estar en las casas, no podemos parar la venta. Entonces, lo que vamos a hacer es invertir mucho en toda la parte de visualización de las propiedades. Eso es clave. El resto ya lo estamos haciendo. La oficina hoy está dando capacitaciones casi todos los días online. Yo estoy en reuniones todo el tiempo online. O sea, estamos mucho más presentes que antes. O sea, la oficina, repito, está abierta virtualmente. Falta agregar un poco mejor lo otro y ya tenemos una oficina virtual, básicamente. Consulta, si tengo un crédito hipotecario, ¿es buen momento para negociar la tasa con los bancos? Y no sé cómo están los bancos allá. En realidad el banco, es difícil que una persona individualmente pueda presionar mucho al banco, pero sí, obviamente que se puede aprovechar. Sí, se puede hacer, como dices, Sí, obvio. why not, ¿no? ¿Por qué no? No siempre está. Claro. Como los precios vendidos están perdiendo su referencia con relación al... Esta está interesante. Están perdiendo su referencia con relación al mercado. ¿Cómo podemos hacer un buen ACM? ¿En base a qué cálculo le decimos al dueño que su propiedad vale ahora tanto o cuánto? No, en realidad el ACM, o sea, la propiedad no le pueden decir cuánto va a bajar post pandemia, porque no es serio, no lo sabemos. Entonces, lo que tienen que hacer es revisar cuáles fueron los últimos valores de venta en ese área y hacerlo en base a valores de venta. Nunca hagan un ACM de acuerdo a lo que está publicado. Lo que está publicado no sirve absolutamente para nada. O sea, si quieren ver los valores a los cuales no se van a vender las propiedades, vayan a los valores de las publicaciones, no sirven para nada. Entonces, tomen siempre en cuenta los valores de lo vendido. ¿Qué harías con desarrolladores, por ejemplo, que no quieren darte exclusividad de un proyecto? No tomo el proyecto de ninguna manera. No tomaría ni loco un proyecto de construcción si no tengo exclusiva. No tomaría ni un apartamento hoy si no tengo exclusiva, porque lo que tengo que invertir no tiene sentido tomarlo en forma no exclusiva. Eso lo dejo para la competencia. ¿Aconsejas ofrecer propiedades en Instagram y tendrías que crear una cuenta aparte de la personal? Sí, yo tengo mi cuenta personal, que es champa-32, y tengo mi cuenta profesional, que es la que estoy comunicando ahora, que es Champagner RE/MAX, y no las mezclo. O sea, cosas personales en la cuenta profesional no incluyo y le doy mucho más importancia a la cuenta profesional que a la personal. Pero cuando arman un perfil en Instagram, no me gustan a mí los perfiles que lo único que hacen es publicar propiedades. Denle vida al perfil. Entonces, por ahí hagan 1 o 2 publicaciones y después pongan una nota o algo de ustedes que aconsejen. Pero por ahí un perfil donde lo único que se ven son propiedades es como me choca, a mí, personalmente. Bueno, última pregunta, porque ya llegamos a las 20. Esto es un broker nuevo, no va a decir nombre. Dice, ¿cuál consideras el tiempo mínimo para que una oficina nueva tome vuelo? Y 6 meses. Tome vuelos que empieza a tener movimiento, ¿no? 6 meses, le diría. Claro. Tiene que tener Y ahí paciencia. eso realmente depende del trabajo que el broker haga. Las oficinas nuestras las hicimos tomar vuelo en 1 mes, pero porque tenemos un background y una experiencia diferente, pero diría que es por lo menos 6 meses y hasta 12 meses incluso. Pero lo importante es el comienzo es fundamental, por eso hay que empezar con buenos hábitos. Bueno, se nos ha acabado el tiempo y tenemos muchísimas más preguntas que yo le voy a pasar a Ariel todas las preguntas, comentarios del chat. Le pueden escribir a él directamente a través de su cuenta de Instagram también o por Sí, Facebook. Champagner RE/MAX. Ahí Sí. estoy.
y ahí le hacen, digamos, todas las preguntas que quedaron sin responder. Bueno, muchísimas gracias, amigo, por esta increíble presentación y charla Los contigo. que quieren en Instagram queda por 24 horas en las historias que pueden volver. El que no vio toda la entrevista, la quiere volver a ver, la va a ver en Instagram. Así que bueno, nada, gracias por el espacio, Gus, y por prestarme la plataforma. Bueno, muchísimas gracias también a todos los que han participado el día de hoy. Sabemos que también es un día importante para muchos y sin embargo, bueno, se tomaron el tiempo de escucharnos y nada, les deseamos un feliz fin de semana y los esperamos el lunes en nuestro próximo webinario RE/MAX University Latam desde casa. A las 8:30 hora de Denver vamos a tener a nuestro amigo creo que es César Cáceres de Paraguay, nos va a estar hablando un poquito también de la situación del mercado inmobiliario post-cuarentena. Así que los esperamos el lunes, así que esperen a recibir la información de sus regiones y muchísimas gracias a todos, como les digo, feliz fin de semana y de nuevo, Ariel, un gran abrazo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, felices Pascuas para todos y gracias a todos por estar y por las muestras de cariño. Nos estamos viendo. Bueno, chao, chao. Chao.